A la última semana de la temporada de la Aventura del Saber, la última también desde los míticos estudios Buñuel de Televisión Española. Nosotros siempre caminamos en paralelo al calendario escolar y por eso este próximo jueves bajamos el telón hasta septiembre. Tenemos 4 días por delante cargados de contenidos y de propuestas, por ejemplo la que compartimos con ustedes en el sumario. Hoy les mostramos la labor científica del microbiólogo Ricardo Guerrero, uno de los máximos impulsores de la ecología microbiana en España. Haremos un repaso de su trayectoria científica y de su colaboración con Lynn Margulis o James Lovelock en el desarrollo de la teoría Gaia. Viajamos a través del origen de la vida, desde los tapetes microbianos hasta la única exposición sobre microbios que existe en un museo de nuestro país, el Museo Blau de Barcelona. Para arrancar este programa de lunes les proponemos hablar de la felicidad. Nos da la excusa la última obra de Ángela Balvey, un ensayo que se titula El arte de amar la vida, algo que se dice fácil pero que se consigue con mucho trabajo y con cierto sacrificio, ¿no, Ángela? Buenos días. Bueno, con disciplina todo se puede conseguir. Buenos días. El arte de amar la vida, ¿tú flaqueas en esto de amar la vida o es algo que no, que lo tienes muy interiorizado y bueno, pasito a pasito lo vas consiguiendo? Yo flaquear no flaqueo, soy entusiasta en mi amor por la vida. Lo que ocurre es que puedo no ser disciplinada. O sea, en este libro cuento cómo serlo y son indicaciones que yo misma intento aplicarme, porque la teoría me la sé. Luego... ¿Cuánto ha tenido de terapéutico? Porque muchas veces desde fuera da la sensación de que uno cuando se pone a escribir un libro así es porque es como, bueno, sí, terapéutico para uno mismo, ¿no? Es como este trabajo que necesito hacer para mí y como a mí me funciona lo voy a compartir con otros. Sí. ¿Hay algo así de fondo? Sí, sí, sí. Este libro, de hecho, es como mis secretos, mis mejores secretos, los que más valen. Como la fórmula de la Coca-Cola, pero la fórmula de la vida, que yo la conozco y que de verdad quería compartir con los lectores, porque son cosas que pueden parecer obvias y sin embargo no han sido procesadas en su justa medida, en su valor, y yo creo que son muy valiosas. Y que a veces quizá uno necesita verlo todo junto, ¿no? Porque es verdad que las ideas sueltas, te pones a charlar y piensas esto sí, esto también, pero a veces necesitas como una hoja de ruta que te recuerde, bueno, eso, que hablamos de un trabajo amplio, complejo a veces. Sí, pero en este libro lo que hay es un principio básico muy sencillo. Yo creo que la sencillez es elegancia y los científicos esto lo saben y los poetas también, ¿no? La sencillez es elegancia y la elegancia suele ser sencillez. Entonces el principio del que parte es muy sencillo, que es la palabra, la capacidad para leer, para aprender a leer. Porque aprender a leer no es solamente silabear y ser capaz de traducir unas grafías muertas a vocablos, sino que es la capacidad para poder leer el mundo. Y quien sabe leer, de verdad, sabe leer el mundo, y eso es la llave para muchas cosas. Y hablando de felicidad y de saber leer el mundo, muchas veces, ¿no? Comentamos que nuestros abuelos, en casi todos los casos con mucho menos de lo que tenemos ahora, eran más felices porque sabían leer mejor el mundo. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos hecho mal? O cuantísimas cosas hemos debido hacer mal para que hayamos perdido el norte. Es verdad que estando menos alfabetizados de lo que estamos nosotros ahora, porque la alfabetización no era tan completa como ahora mismo, nuestros abuelos eran capaces de saber mejor leer. Justo en un tiempo en el que la alfabetización sí que servía en el mundo para prosperar personalmente, socialmente, espiritualmente. Ahora estamos viviendo en un momento en que por primera vez, yo creo que en la historia de la humanidad, la alfabetización no sirve para prosperar espiritualmente, materialmente, humanamente, socialmente. Hemos devaluado la educación y ese es un problema enorme. Nuestros abuelos no lo tenían y esa sabiduría la supieron aplicar mucho mejor a sus vidas y le sacaron provecho. Y hay una fórmula mágica para practicar un poco ese menos es más, ese camino hacia la elegancia, hacia la sencillez que comentabas. Sí. No sé si es fácil, ¿no?, explicar en un minuto cómo empezamos a desprendernos de todo eso que nos sobra y que a veces no nos damos cuenta, pero que nos quita ese sentido, ¿no?, de la felicidad que está en lo pequeño, ¿no?, en las cosas cotidianas. Sí, tenemos muchas necesidades creadas que son completamente prescindibles y que son
bueno, un cúmulo de chorradas ingente, que no sabemos muy bien qué hacer con él. Y sin embargo, bueno, pues cuando aligeras toda esa carga, es verdad que el despojamiento y el desapego sirven y han servido a lo largo de la historia del ser humano. Las cosas de verdad importantes es una verdad básica que conocían los clásicos y nuestros abuelos y la gente avispada hoy día. Las cosas importantes son las que nadie te quita, las que la troika no te puede robar. Esas son las mucho cosas. Que diga el FMI, ¿no? Esto es nuestro. Efectivamente, las que viene el FMI y no te lo puede quitar. Esas son las cosas importantes porque son el principio de un crecimiento espiritual que se convierte a la postre también en material, ¿no? Porque una cosa va ligada a la otra y probablemente quien focaliza sus intereses en el mundo material y olvida el espiritual nunca es rico del todo, por muchos millones que tenga, ¿no? Mientras que hay gente que materialmente tiene unas necesidades más básicas cubiertas y sin embargo es muy rico, como yo, por ejemplo, que tengo una gran riqueza que no se traduce en la cuenta corriente, pero oye, algún día. Pero tú hablas en el libro, por ejemplo, de la riqueza que nos da bueno, leer, las palabras. Sí. Si hablamos del dominio del lenguaje o del manejo del lenguaje, hay que reconocer que de un tiempo a esta parte parece que importa un poco más, ¿no? No sé si tienes la sensación, o es una sensación que tengo yo, que hay mucha gente que ahora empieza a dar importancia a hablar bien en público, saber comunicar. Para mí eso de hablar, lo mismo que de leer, es una asignatura esencial en la vida. O sea, tendría que ser de conocimiento básico en la escuela, pero la escuela ha fracasado a la hora de enseñar a leer y mucho menos a la hora de, o sea, mucho más a la hora de enseñar a hablar, porque realmente en la escuela no enseñan a hablar a los niños. Esa es una parte importante de mi libro. Yo digo que es un elemento esencial para vivir el saber expresarse. El saber expresarse es la llave de la comunicación con el resto del mundo y es una puerta que cuando franqueas te comunica a un reino de riquezas sin fin. Hablo siempre en términos simbólicos y espirituales. Y ya digo, también puede que materiales. Pero esa importancia que tú ves, yo no la veo tanta, porque maltratamos mucho el lenguaje. La tecnología está obligándonos casi a usar el lenguaje de manera atropellada, titubeante, ágrafa, ¿no? Porque estamos generando una cultura ágrafa de faltas de ortografía, de descuido y de desaliño, que son expresión de lo que somos. Cuando tú sabes escribir y resulta que acabas olvidando cómo hacerlo porque maltratas constantemente el lenguaje, escribiendo mensajes o tal que no te fomentan precisamente el cuidado, pues estás menoscabando tu propia capacidad. ¿Y cómo ha sido para ti el proceso un poco de desnudarte, ¿no? en este libro? Dejar la novela, dejar la ficción, dejarla momentáneamente al menos, y bueno, hablar de ti. Al fin y al cabo estamos conociendo la forma de entender la vida de Ángela Balvey. Sí. No te puedes esconder detrás de un personaje. ¿Te ha costado? ¿Te lo has pensado 2 veces o ha sido algo mucho más natural? Pues yo diría que es una experiencia maravillosa porque hablas de tú a tú al lector. O sea, la que habla en ese libro soy yo, no tengo disfraces, no tengo imposturas, estoy contándole una verdad y el lenguaje es el mío y el ropaje es el mío, es mi camisa de diario, ¿no? Y entonces ese es un ejercicio muy bonito con un lector, porque la novela siempre supone una impostura, supone una mentira y supone un distanciamiento. Es una farsa en la que tú cuentas grandes verdades, pero siempre a través de la mentira. Mientras que cuando escribes un ensayo y lo escribes desde el corazón, y yo por lo menos así lo he hecho, tú estás hablando en primera persona y eso es una forma de comunicar tu personalidad y tus secretos con un desconocido que es el posible lector. Y la experiencia a mí me ha resultado increíble, ¿no? ¿Y qué papel juega el arte a la hora de amar la vida? El arte en el sentido más amplio también. Es uno de esos ingredientes, lo que nos decías de la literatura, de la capacidad de comunicarnos. El arte es como otra gran pata. Sí, es que este libro es un libro de taller, pero de taller de escritura de la vida, de la
propia vida, no de taller de cómo escribir una novela, sino cómo escribo mi vida. Eso es lo que yo he intentado hacer un manual para que el lector sea autor de su propia vida y que utilice las reglas y los trucos artesanos del artista, del creador, y los aplique a su vida. Yo creo que era algo que parece obvio, pero que normalmente no se nos ocurre, ¿no? Entonces, lo que trato de desplegar en este libro es ese pequeño arte de amar la vida, de construir el propio relato, el relato de la existencia humana. Y sin embargo, en las sentencias que vienen al final, una de las muchas cosas que cuentas, que se pueden leer, tiene que ver, tú dices, todas las vidas merecen ser vividas, todas, con independencia de lo que te haya tocado vivir. ¿Esto es una verdad universal para ti? ¿No tienes la sensación de que en función de en qué lado de la barrera te haya tocado, tu percepción de la vida tiene que ser obligatoriamente distinta? No siempre vas a tener la misma energía tú que una persona que tiene una vida totalmente diferente, más dificultades, más dramático, llámalo X. No, por supuesto, las circunstancias vitales de cada uno son una parte esencial de nuestro bagaje, de lo que podemos construir en el futuro, pero las circunstancias no pueden serlo todo. El ser humano, su dignidad y su fuerza está en su interior, está en su personalidad, está en esa capacidad de levantarse sobre su condición. Si pensáramos que las circunstancias lo son todo, los Homo sapiens nunca hubieran acabado de existir porque nunca se hubieran levantado. Hubo un día en que un mono se levantó para mirar el horizonte y acabó con una condición de animal y de repente cambió la historia de la evolución y cambió la historia de los seres humanos que vendrían después. Entonces, las circunstancias son terribles para mucha gente, pero uno siempre está obligado, por una cuestión de pura dignidad humana, a levantarse, a erguirse, a decir, yo no soy un mono, yo no soy un animal que se arrastra, soy un ser humano y tengo que mirar hacia el horizonte. Igual que aquel mono le mereció la pena, yo creo que a mucha gente le va a merecer la pena. Es una lectura muy buena para el verano. Yo creo que es uno de esos momentos donde uno suele tener más tiempo y puede hacer un poco de análisis, ver dónde estamos flaqueando. El arte de amar la vida, de Ángela Balvey. Bueno, es una gran propuesta. Que pases un feliz verano. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias por el regalo, Ángela. Gracias. El microbiólogo Ricardo Guerrero ha dedicado su vida a estudiar la llamada ecología microbiana, es decir, las comunidades de microorganismos que existieron en primeras etapas de la vida en nuestro planeta. Actual director del Barcelona Knowledge Hub de la Academia Europea, ha sido galardonado con el premio otorgado por la Asociación Americana de Microbiología, que distingue a microbiólogos que han contribuido al progreso de esta disciplina científica. El doctor Guerrero nos guía en un viaje a través del origen de la vida. Los microbios pueden hacer muchísimas cosas que nosotros no podemos hacer. Y evidentemente, plantas y animales tienen que hacer cosas o hacen cosas gracias a los microbios. Lo que no sabe la gente es dos cosas: que la civilización actual, desde el Neolítico, depende mucho de los microbios, y en segundo lugar, que además de eso, los microbios no son malos, son muy pocos los que son malos, sino que la mayor parte son muy beneficiosos. La biología de la segunda mitad del siglo XX ha sido uno de los motores de la ciencia, junto con la física, eso sin ninguna duda. Yo también he tenido la suerte de ser biólogo, no estaba, por qué no decirlo. Para mí la biología fue un descubrimiento. Tenía una buena formación científica en el Instituto Ramiro de Maeztu y en un momento determinado, cuando yo hacía quinto o sexto, saliendo, porque el Ramiro está, me encontré un señor del consejo que estaba acabando la tesis doctoral y se llamaba Fernando González Bernaldez. Entonces Fernando me dijo que en Barcelona había un profesor, se llama Ramón Margalef, y me vine a Barcelona. Entonces Margalef, no fui discípulo suyo, pero Margalef ejerció una influencia enorme. Mi interés de siempre, desde que era adolescente, eran los ácidos nucleicos y el origen de la vida, sin ninguna duda. Entonces encontré los microbios. Pero haciendo microbiología, pues hacía taxonomía, hacía bioquímica, y eso me permitió estar cerca de las bases de la vida, ver que el origen de la vida es microbiana. Soy universitario, soy también investigador. Fui uno de los profesores más jóvenes, porque fui profesor desde los 21 años, yo acabé muy pronto la carrera,
Y fui profesor hasta el último día, hasta el día que cumplí los 70 años, porque hay otros que se jubilan antes, ¿verdad? Yo creo que voy a jubilar, ¿no? Iba a decir, me gustan las clases y me gustan los alumnos, eso está clarísimo. Se calcula que la vida pudo aparecer en la Tierra no antes de 3.900 millones de años, pero sabemos que hace 3.500 millones de años ya estaba establecida, ya se organizó el ecosistema. Si puedo hacer un gesto, os voy a decir que más o menos la historia de la vida en la Tierra la podemos resumir en la longitud desde este dedo hasta este dedo. Entonces, aquí empezó la Tierra hace 4.500 millones de años, aquí empezó la vida muy rápidamente y todo esto fue vida procariótica, bacteriana, protistas, hasta aquí, hasta mi reloj. Aquí empezó el Cámbrico, es decir, eso que decimos los dinosaurios y tal, bueno, todavía quedaba mucho tiempo. Los dinosaurios están por aquí aparecen los mamíferos y en la punta de mi uña aparecemos los humanos. Es decir, la inmensa mayoría de la historia de la Tierra ha sido totalmente microbiana. Los microbios están en todos los sitios, han estado antes que nosotros y estarán después de nosotros. Stanley Miller demostró que con mezcla de gases y amoníaco, etc., se pueden hacer aminoácidos y lo publicó. Esa es la primera demostración de cómo pudo surgir el material biológico en la Tierra. ¿Qué sabemos del DNA hoy en día? Muchísimo. ¿Y qué sabemos del origen de la vida? Casi nada. Podemos hacer dos grandes grupos de microorganismos, que son lo que podemos llamar las bacterias y las arqueas, que tienen una estructura celular muy sencilla, y lo que ya llamamos protozoos, algas, etcétera, que son microorganismos, pero que ya tienen una célula más complicada. A la primera célula llamamos procariota y a la segunda célula llamamos eucariota. La célula procariota es como si viviéramos en una cabaña. Imagínate una cabaña pequeñita, una tienda, ¿no? Una cabaña africana en la cual el mismo espacio lo compartes para dormir, para charlar con los amigos, para hacer fuego y te estás tocando siempre con la pared. Esa es una célula microbiana, pero haces lo mismo que puedes hacer. La célula eucariota es un gran palacio. Es una casa enorme que tiene unas escaleras, tiene un sitio para dejar las cuadras, otro para poner los alimentos, tiene cocinas, tiene comedores, tiene salones de baile, te los vas repartiendo eso, y eso es la célula eucariota. Pero gracias a la célula eucariota, que entre otras cosas es fundamentalmente aerobia, es decir, necesita oxígeno, pudo haber esa enorme evolución que tenemos. Gracias a los microbios, tú respiras oxígeno, tenemos nitrógeno, tenemos una atmósfera más clara. Por ejemplo, tenemos montañas, tenemos rocas. La vida nuestra, la que conocemos, si hay otras formas de vida, que las novelas de ciencia ficción hablan, yo no lo sé, si fuera parecida a la nuestra, tiene tres requisitos fundamentales. Uno de ellos tiene que haber agua líquida. La segunda cosa, que es evidente, es que tiene que haber elementos que permitan la vida. Y los elementos de la vida que conocemos es carbono, es hidrógeno, es oxígeno, nitrógeno, fósforo, fundamentalmente. La tercera, y muy importante, que es lo que nos mantiene la vida, es que tiene que haber un flujo de electrones. ¿Cómo sabemos que había agua líquida? La Luna fue arrancada entonces de la Tierra y se fue separando. Y la Luna estaba muy cerca. Esto me indica que había muchos volcanes y que la Luna estaba mucho más cerca. Hace 3.900 millones de años tenemos unas formaciones que se llaman Ishua, en las cuales parece ser que ya hay las primeras vidas. ¿Y cómo sabemos que era agua líquida? Pues muy sencillo, porque si yo os enseño una piedra como esta, o como esta, no hay duda que esto ha sido trabajado por el agua. Entonces, en esta formación se encuentran cantos rodados, quiere decir que allá había agua líquida. Sabemos también que hace 3.500 millones de años, o sea, pasaron unos 400 millones de años, ya la Tierra sería parecida a esto.
Había volcanes, evidentemente, había estromatolitos, que ahora os indicaré, y esto es cuando seguramente empezaron los ecosistemas. El primer rastro que seguro que tiene vida es este. Es una roca que tiene el tamaño de mi mano aproximadamente, que viene de Australia, y aquí se ven las distintas capas que indican que había distintas poblaciones. Este ecosistema ya puede vivir, ya no necesita siempre materia y energía del exterior. Necesita materia y energía del exterior, pero no materia. Esa es la primera forma, es nuestro primer antepasado. Estos estromatolitos son capas distintas, son muy recientes, solamente tienen 500 millones de años, quiere decir que es el principio del Cretácico. Este solamente tiene pues 300 millones de años, es decir, esto es otra formación mucho más reciente del Cretácico. Aquí sí que había dinosaurios, esto lo pisaron los dinosaurios. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque hoy los tenemos. Hoy todavía tenemos estromatolitos, lo que pasa que todavía no se han hecho piedra, pero lo vamos a ver aquí, y esta fotografía que veis aquí es importantísima, es la única que se ha hecho, la única que existe, en la cual se demuestra cómo la vida se convierte en piedra. Esta foto, el tamaño de todo esto son 0,6 milímetros. Miraos una uña, un trocito de una uña, eso sería, desde aquí hasta aquí. Por eso se ven tan grandes. Entonces, ¿qué vemos? Vemos la vida. Hay luz, hay agua, y estas cianobacterias están tan contentas, no digo que estén bailando, pero salen por ahí, se ven, o sea, levantando, se encuentran con otras, se mueven. Se van cada vez incorporando cada vez más hierro, calcio, y se va haciendo una red que si la tocamos se ve arenosa, hasta que van desapareciendo, están aplastadas. Aquí ya no hay células vivas y esta parte ya se ha convertido en una roca. Esto tiene un crecimiento lento, es un crecimiento de 1 milímetro al año, que eso no es nada. La Tierra tiene muchos millones de años. En 1 millón de años, 1 milímetro, ¿cuándo haría? 1 kilómetro. En 8 millones de años, que no es nada para la Tierra, sería más alto que el Everest. Entonces empezó una nueva ciencia que ya no eran clínica, microbiología clínica, no eran microbiología de patógenos, sino una cosa rarísima, ya era rara la ecología, pero mucho más rara la ecología microbiana. Todo el mundo preguntaba, ¿qué es eso de la ecología microbiana? Vuelvo a insistir que la ecología empezaba entonces. Lo que hicimos en la Universidad Autónoma de Barcelona, yo creo que fue extraordinario. Decíamos en broma que era como barro y libertad. Nos empezamos a dar cuenta, había unos ambientes especiales donde las bacterias hacían cosas muy especiales. Desde el Telebro, en la Camarga, hay algunas salinas, hay unos sitios que son de una vida tan difícil que solamente permite la vida de los microorganismos. Aparentemente son estructuras sencillas, pero lo que es seguro es que recuerdan las primeras formas, los primeros ecosistemas que hubo en la Tierra. Ha habido como 3 grandes revoluciones en la microbiología. La fundadora, la que los grandes fundadores Pasteur y Koch descubrieron el origen de las enfermedades, la de los antibióticos de los años 40, 50, y la revolución molecular, la biología molecular, la genómica, etcétera, que con unas técnicas totalmente detalladas, sofisticadas, se ha descubierto la secuencia del DNA y nos ha hecho ver un mundo que era totalmente desconocido. En aquellos sitios donde nosotros veíamos 4 o 5 microbios que no se nos salían en las placas, ahora mi colaboradora Mercedes Berlanga, pues en la Facultad de Farmacia, con sus técnicas puede sacar cientos de grupos de microbios que no teníamos ni idea de que existían. Lo que hacemos es congelar las muestras, llevarlas al laboratorio, extraer el DNA y sabemos, por las secuencias que hay, los organismos que puede haber que nunca hubiéramos visto. Hemos cambiado en los últimos años la visión de cómo podemos estudiar la microbiología y en concreto de los microorganismos bacterianos. Tradicionalmente utilizábamos técnicas de cultivo en laboratorio, actualmente utilizamos técnicas moleculares de las denominadas ómicas. Entre ellas nosotros estamos estudiando metagenómica. La metagenómica es el conjunto de genes
de los microorganismos que encontramos en un ambiente determinado. Nuestro estudio se basa en coger fragmentos de estos tapetes microbianos, extraer este DNA y mirar diversidad, grupos microbianos, y actualmente estamos además estudiando funcionalidad. Funcionalidad quiere decir qué genes encontramos en estos tapetes microbianos. Estos estudios están revelando una enorme diversidad si la comparamos con los estudios previos basados básicamente en microscopía óptica y en cultivos en el laboratorio. Es tan enorme que todavía estamos procesando los datos para saber qué tenemos, porque uno de los principales problemas no es utilizar la técnica, sino procesar estos datos. Estos ecosistemas no tienen base de datos, con lo cual nosotros tenemos muchísimas secuencias que no se ajustan con nada previamente publicado. Uno de los tapetes los encontramos en el Delta del Ebro, en Tarragona, España, que es el que tenemos en esta cubeta, en el cual es un tapete muy reciente, que los hemos cogido actualmente hace un día, y en el cual ya se evidencia la parte anaerobia, que quiere decir sin oxígeno, la parte negra debajo del tapete, que es todo este precipitado. La estratificación de los microorganismos es muy similar a la que podemos observar en este otro tapete. En este caso de aquí correspondería a un tapete de la Camarga, que corresponde al delta del Ródano en Francia. La colaboración mía con Ricard, con el doctor Guerrero, básicamente se centra en aportar imagen. Yo que estoy especializado en obtener imágenes, tanto de vídeo como de fotografía, lo que hago es aportarles las imágenes que ellos necesitan para ilustrar sus investigaciones. Entonces lo que hago ahí es intentar mostrar lo que ellos, o sea, mostrar los organismos que viven en esos tapetes, la relación que existe entre ellos, cómo se mueven, si es que se mueven, cuáles son los procesos que hacen, cómo evolucionan a lo largo de... Que estén aproximadamente en una quinta parte. O sea, si tú ves ese milimetrito de la regla que tienes en casa, 5 partes, las puedes ver. Como hagas 20 ya no las ves, todas se te confundan. Bueno, entonces el límite del poder resolutivo de nuestro ojo es aproximadamente 0,2 milímetros, que les llamamos una autorregulación de la Tierra. Y eso es la teoría de Gaia. Aquí aparece un personaje muy importante, una mujer norteamericana, absolutamente precoz, porque acabó la carrera de biología a los 18 años, que se llamaba Lynn Margulis, pues vino a dar una conferencia en Barcelona y su formación, lógicamente, no era como microbiología, porque en su época la microbiología era la microbiología de los patógenos. Entonces coincidimos perfectamente. Entonces empezamos a trabajar y a vivir juntos y nos convertimos durante 28 años en una simbiosis. Cuando ella tenía 20 años, estudió unas amebas y estaba en un laboratorio muy bueno. Entonces, esas amebas son unos protozoos que eran, y le puso, fijaos lo que puso, timidina tritiada. ¿Qué es? Es timidina, que es un componente del DNA, pero con tritio. Quiere decir que tiene un marcaje radioactivo que si le pones una placa, entonces queda reflejado en la placa. O sea, tú puedes alimentar con eso y ver dónde estaba la radioactividad. Esperaba que la timidina tritiada, estuviera solamente en el núcleo. Las amebas, como buen eucariota que es, tenían el núcleo, un núcleo negro de esa radioactividad, de esa placa fotográfica, y el citoplasma limpito, porque en el citoplasma no hay timidina. Le salió justo lo contrario. El núcleo sí que tenía, pero la timidina estaba por todos los sitios del citoplasma. Pasaron 4 o 5 años. Se empezó a estudiar mejor, empezó a estudiar no solamente células animales de la ameba, sino células de plantas, y se dieron cuenta que las amebas tenían mitocondrias y las plantas tienen cloroplastos. Y
La timina tritiada iba a las mitocondrias y iba a los cloroplastos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían DNA, tenían material genético, que eran unidades de reproducción. Y de ahí le vino la idea, basada también en algunas observaciones anteriores de los rusos, etcétera, y dio una teoría totalmente revolucionaria, que tus células y las mías, la célula eucariota, son una simbiosis. Es decir, unas bacterias empezaron a comerse a otras y en vez de degradarlas, las incorporaron. Son dos cosas que son microbios, porque las mitocondrias son antiguas bacterias que quedaron permanentemente en la célula y los cloroplastos son antiguas bacterias, concretamente las llamadas algas azules o cianobacterias, que pasaron a incorporarse. La teoría Gaia, sin la parte biológica no hubiera sido casi nada. Entonces Lynn aportó, a una gran distancia, con una gran humildad, es decir, Lynn aportó a Jim Lovelock la parte biológica y yo, tal vez, aporté a Lynn la parte de los microorganismos, de los procariotas. Un museo, tiene que dar claro, es un sitio donde hay y tiene que haber investigación. Otra característica de los museos es que generalmente se olvidan de los microorganismos o microbios. El primer museo, que habrá evidentemente réplicas o imitadores, etcétera, que se ha atrevido a sacar los microbios de esa ignorancia, de darles el reconocimiento que necesitan dentro de la biología, ha sido este museo. Las bacterias no tienen color, pero esto no puede ser, tiene que hacerse de una manera que la gente vea los colores. Utilizamos los recursos de la ciencia, y los recursos de la ciencia fue que sabíamos perfectamente cuál es la estructura metabólica, estructural, molecular de los microbios. Entonces, sabemos que las bacterias, hay dos grandes grupos en cuanto a la coloración que se les puede dar, no la que tienen, y los llamamos gram positivos, que se teñen de azul, y gram negativos, que se teñen de rosa. Lo que podéis ver en esta mesa son las distintas fotografías de los distintos microorganismos, cómo sería su color si lo tuvieran, que no lo tienen, pero que cualquier especialista viendo el color podría inmediatamente saber cuáles son esas características. O sea, no es al azar, sino después. Y para que os hagáis una idea del trabajo, pintar cada una de las placas, cada una del conjunto de células, podía costar 5 horas. Se pintaban evidentemente electrónicamente, pero no era una cosa ni sencilla ni trivial. Lo que quedó es una buena solución, y es una solución única que este museo ha propuesto para los demás museos que lo quieran hacer. Actualmente soy el director académico de la sede de la Academia Europea para el Mediterráneo, que está en Barcelona, que empezó en 1988, pero tiene una génesis muy antigua. Es un deseo, claramente, de la Royal Society, de hacer dos cosas: integrar investigadores científicos de toda Europa que hayan destacado en los distintos campos del saber. Todos, hay 20 secciones, de las cuales 10 son de humanidades, 5 son de ciencia y tecnología y 5 son, como es lógico, de ciencias biomédicas, una de las cuales pertenezco yo. Pues este año vamos a hacer una actividad en Lisboa y vamos a celebrar el Año Internacional de la Luz, que va a integrar pues científicos, premios Nobel, etcétera, de los distintos campos, no únicamente de la física o no únicamente de la biología. Somos como un universo microbiano que lo llevamos dentro. Nacemos con unos pocos microbios, morimos con muchos microbios, y si desaparece la especie humana, seguirá habiendo microbios en la Tierra. Me pregunta, ¿para qué sirve lo que hace usted? Pues mire, sirve para saber de dónde vengo y lo que soy, ¿no? Es decir, que para mí es muy importante, eso también tiene un valor.
Hola a todos, tiempo para observar científicamente la biodiversidad que nos rodea y admirarla con conocimiento de causa y la ayuda del profesor de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Crespo, como cada 15 días en la aventura del saber. Bienvenido, José Manuel. Buenos días, muchas gracias, Salvador. Creo que has ido de excursión a las hoces, bueno, al Parque Natural de las Hoces del río Duratón, ¿no? Así es, correcto, muy bien. Es uno de los paisajes que para los que amamos la naturaleza y la belleza de las formas, pues no podemos dejar de visitar, ¿no? Es un modesto cañón, pero es un tipo de geomorfología muy especial que encierra una gran biodiversidad y bueno, lo tenemos cerca de la capital, cerca de muchas otras ciudades de España y que merece la pena, ¿no? Es un lugar francamente fácil, accesible, no es muy extenso. Y es ya un cañón, ¿no? Es un cañón, es una hoz, ¿no? Es un conjunto de hoces, que es lo que más o menos hace un río cuando atraviesa pues, un macizo de rocas carbonatadas, rocas solubles en agua, y bueno, pues va formando esas formas que ahora veremos y que da pues, todo tipo de formas típicas de lo que llamamos erosión kárstica, ¿no? Que es la disolución de rocas carbonatadas como calizas, margas, mármoles, dolomías o yesos, ¿no? Pues primero pues, a nivel endocárstico cuevas y luego pues, ya evolucionando hacia formas exógenas, cañones, ¿no? Lo que llamamos hoces, que serían cañones como de pequeña dimensión, porque nos recuerdan pues, a lo que es la herramienta para segar, que es la hoz, ¿no? Esas curvas, que no es más que la labor que hace un río pues, en la red de fracturas, ¿no? de ese macizo carbonatado. Muy bien, nosotros en la aventura del saber, de broma, siempre que hablamos de uno de los protagonistas del Parque Natural, que es el buitre leonado, llamamos el buitre Leonardo. ¿Cazaste alguno? Bueno, es imposible ir a las hoces del río Duratón y no ver buitres, ¿no? Piensa que hay casi 600 parejas, ¿no? Dentro del parque, en un parque relativamente pequeño. O sea que es un sitio es uno de los lugares de mayor población de buitre leonado de Europa. Y entonces, bueno, pues están omnipresentes, ¿no? A veces levantas la cabeza y puedes ver pues, 20 o 30 individuos volando sobre ti. Y bueno, en este caso, ya lo verás, son ellos los que quisieron participar un poco de las imágenes que pasaron pasaron ahí, incluso, ¿no? Sí, entraron incluso por debajo, ¿no? De nosotros. Es fácil verlo cuando estamos en la cumbre de las hoces, verlos pasar. Bueno, pues esto es el paisaje característico, las hoces del río Duratón. Lo primero que nos llama la atención es el río, ¿no? La cantidad de agua que hay. Eso es debido a que realmente un poquito más adelante, como 1 kilómetro más adelante, las imágenes que estamos viendo, estamos en el entorno de la ermita de San Frutos, que la tenemos ahí enfrente, ahora veremos alguna imagen más cercana, pues hay una presa, ¿no? Con lo cual estamos viendo un cauce un cierto modo artificial, ¿no? Eso ha perjudicado un poco a la biodiversidad del parque, puesto que los bosques de ribera característicos, esos asociaciones de árboles y arbustos que crecen junto al agua, como esos de allá, como ¿no? Estos que queda aquí un pequeño retazo, pues han ido desapareciendo. Aquí tenemos la ermita de San Frutos, que es una ermita construida en el siglo XII sobre restos de otra visigoda y que, bueno, pues hoy en día también hay que visitarla y que está en un enclave precisamente enfrente de una de las zonas en las que más nidos de buitre y más buitres podemos ver, ¿no? ¿Ves? Ahí en esta parte de aquí tenemos, efectivamente, ahí empiezan a pasar y justo por debajo, ¿no? Están por debajo de nuestros pies y es algo que no es fácil de ver, ¿no? Curiosamente, una de las características es la diversidad en cuanto a hábitats vegetales, ¿no? Fíjate, la campiña o la zona de paramera que tenemos encima, pues es totalmente plano, es algo que nos llama la atención de este parque. Vamos andando por una zona totalmente llana y de repente aparecen estas paredes verticales de 60 a 100 metros de desnivel, ¿no? Bueno, pues en esa zona plana de arriba, pues el bosque característico que crece es el bosque del sabinar, que aquí tenemos en esta ladera un claro ejemplo, en primer plano un Juniperus turifera, que es el árbol característico, ¿no? Es un bosque que los pies salen bastante separados, muy utilizada la sabina por la calidad de su madera en el pasado y que, bueno, como sabes, también se utiliza para aromatizar, ahora veremos sus frutos. Luego, otra de las asociaciones características es la que crece junto al agua, que serían los bosques de ribera, bosques de galería, que llamamos, de especies pues, que son amantes de ese contacto con el agua, necesitan mucha más humedad. Luego, en algunas zonas en las que el suelo es arenoso, mira, las vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una buitrera justo enfrente de la ermita de San Frutos y, bueno, como te digo, es casi imposible no ver
buitres. En este momento en el que hemos grabado las imágenes, pues vemos que hay pollos ya en estado avanzado de desarrollo, casi a punto de echar a volar. Fíjate, característico de estas buitreras es que cubren con sus deyecciones las paredes verticales y dan ese color blanquecino. Fíjate, aquí vemos algo curioso desde el punto de vista geológico, que es estas líneas oblicuas que nos dicen, son estratificación cruzada, nos dice cómo circulaba el agua en el momento que estos sedimentos se depositaron, ¿no? Y vemos claramente la dirección, que es distinto al resto que tenemos encima o inmediatamente por debajo, ¿no? O sea que desde lejos podemos hacer esa interpretación. Vemos que los paquetes de caliza, que podían ser aparentemente algo homogéneo, pero no es así, ¿no? Aquí cada centímetro son millones de años de depósito y va variando, ¿no? De hecho, bueno, pues ves que en algunas zonas el río en el pasado pues ha ido erosionando, disolviendo de una forma más potente las calizas. Aquí tenemos lo que te comentaba, ese sabinar característico de la zona alta del cañón del río Duratón o de las hoces del río Duratón, y es un árbol basófilo, le gusta mucho crecer sobre suelos básicos, alcalinos. Aquí vemos ese gálbulo característico que se utiliza para dar sabor a la ginebra, ¿no? Es una especie de piña cerrada. Algo característico de la sabina es estas hojas en forma de escamas. Es una conífera, es pariente de los pinos, de los enebros, de los abetos. Ahí tenemos los gálbulos, que tardan varios años en madurar, ¿no? Cuando se recolectan son de color casi negro, es un tono así violáceo muy oscuro. Y bueno, pues como digo, podemos encontrar, aquí tenemos uno con ese color. Una especie también del mismo género, Juniperus, es el enebro, que también es menos frecuente en el parque, pero también muy presente, también de porte muy parecido, aunque ves, ya no tiene hojas en forma de escamas, sino fasciculares. Otro conjunto, otro sistema vegetal son las plantas que crecen en las fisuras, en las rocas, ¿no? Lo que llamamos la flora rupícola, que aprovecha esas grietas en la caliza, o en otro tipo de roca también, para crecer. Muy frecuente que sean estructuras como carnosas para acumular el agua, ¿no? Pues como sedum, plantas características, pues las digitalis, claveles silvestres. Ahí vemos un licénido, una mariposa preciosa libando. Y es un tipo de asociación vegetal que encierra muchos endemismos, ¿no? Por eso, precisamente porque tiene como una distribución muy cerrada. Y el tercer tipo más importante de asociación vegetal son los bosques, como te comentaba, los bosques de galería, los bosques de ribera, en este caso formado principalmente por álamos, por fresnos. El río es un río en el que hay una gran población de barbos, ahí los ves, que son muy territoriales. Fíjate rápidamente cómo Lecha ha invadido su espacio en el río. A veces pensamos que los peces es algo errante, ¿no? Pero no, tienen su lugar, su sitio, tanto ¿no? En el mar como en los ríos tienen su lugar y es un lugar protegido. Entonces comen prácticamente todo. Y punto de partida puede ser Sepúlveda, es conjunto histórico-artístico, con su catedral románica y un lugar perfecto para comenzar o concluir nuestra excursión por este parque tan emblemático. Que supongo, José, que tendrá pues centro de interpretación. Tiene la casa del parque en el que nos pueden dar información, nos pueden dar un mapa y un folleto en el que nos cuenta pues, la formación y las rutas que podemos hacer, te pueden informar acerca de las excursiones para hacer. Hay muchas excursiones, tanto por la zona alta como por la zona baja, para hacer. En algunas hay que pedir permiso antes, pasar por la casa del parque, pero está en el mismo casco histórico de Sepúlveda. Sí, bueno, yo creo que se recomienda. Es un lugar para pasar el fin de semana, pernoctar, disfrutar del arte de Sepúlveda, disfrutar de la gastronomía, ¿no? Que tiene una gastronomía increíble, y luego pues pasear por el parque, que es infinito, ¿no? O sea, podemos dedicar. Nos has traído un libro donde se puede profundizar. Sí, he traído un libro, no es un libro sobre el parque natural, hay varias monografías sobre el parque natural de la Socia del Río Duratón, pero este que he traído es un libro que tenía muchas ganas de presentar en el programa porque me parece francamente bueno, ¿no? Es un libro de esos que acerca el conocimiento científico a la divulgación, a explicar un poco las formas del relieve de la provincia de Segovia. Está escrito por Andrés Díaz y José Francisco Martín, editado por la Junta de Castilla y León. Y bueno, pues es un libro en el que, por ejemplo, nos explican de una forma muy gráfica y muy bien explicado cómo se forma un cañón, cómo se forman los relieves, ¿no? Segovia es una provincia muy rica en cuanto a geología, no es un pequeño continente, tiene todo tipo de rocas, tiene rocas plutónicas, volcánicas, sedimentarias, y bueno, pues es un libro que para entender esa riqueza de formas, ya te digo, de historia geológica compleja y dilatada, pues está francamente bien. Muy bien, José, pues esta es la última vez que nos vemos este curso.
Nos volvemos a ver ya en septiembre, no dentro de 15 días, sino dentro de pues 2 meses, más o menos. Y yo te voy a proponer que hablemos de hormigas, si no te parece mal. No, sabes, lejos de parecer mal, me encanta, ¿no? Soy un apasionado de la mirmecología y de esos seres increíbles que poblan prácticamente toda la Tierra, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias y que pases un buen verano. Igualmente a vosotros. Seguimos con el programa, vamos ahora con la digitalización del día, un nuevo capítulo de la serie Reservas Ornitológicas Delta del Ebro, Riedbell. Y la importancia de la biodiversidad de un ecosistema deltaico en el que hay una mezcla de aguas, de aportes del río, de aguas dulces con aguas saladas del mar, con una diversidad de ambientes impresionante en el delta, le han dado una importancia fundamental en la conservación de la biodiversidad, no solo a nivel de Cataluña, sino a nivel de toda Europa. Y no podríamos entender la conservación de esta biodiversidad sin entender el desarrollo rural. SEO Verlife puso en marcha en el año 1997 un proyecto europeo, un LIFE, Naturaleza, dedicado con el objeto fundamental de estudiar la viabilidad del cultivo ecológico del arroz en el delta del Ebro, como un sistema que podía aprovechar los enormes beneficios del cultivo del arroz para la conservación de la zona húmeda y minimizar o intentar reducir al máximo los efectos perniciosos que también los tiene en momentos puntuales, en circunstancias concretas, el cultivo convencional, por la gran cantidad de agroquímicos que requiere, ¿no? Entonces ahí pusimos en marcha el proyecto, estuvo hasta el año 2001 y llegamos a una conclusión de que el cultivo ecológico podía ser viable, tenía unas importantes ventajas sobre la biodiversidad, sobre los valores ambientales. SEO Verlife no tenía capacidad de poder dar continuidad a la iniciativa y decidió poner en marcha una experiencia pionera, muy novedosa en aquel momento, también lo es ahora, el crear una SA, una sociedad anónima, invitando a participar a sus socios y a gente afín, otras ONGs y gente sensibilizada con la naturaleza, a comprar acciones, crear un capital social, con ese capital social crear una sociedad anónima que comprase una finca y se pusiera a ser un agricultor más del delta. Y se puso en marcha esta empresa que se llamó Riedbell, que es el nombre del paraje donde está la finca que se compró, y bueno, que formamos parte de 200 accionistas, pero es una sociedad anónima independiente de SEO en su funcionamiento y en su gestión. Lo que hizo la empresa fue firmar un acuerdo de custodia con la ONG, con SEO, de manera que es SEO la que lleva la gestión del uso público de la finca y del espacio natural que está aquí dentro, que es la laguna. En el caso del arroz, hacer arroz ecológico es un cultivo más complicado que otros cultivos ecológicos, puesto que requiere de un medio, se lleva a cabo en un medio que está inundado, en donde se junta calor los meses de verano con 4 dedos de agua, un elevado índice de humedad. Calor y humedad es lo ideal para bacterias, hierbas, hongos, plagas. Lo que hacemos es intentar convivir con las hierbas, erradicarlas es imposible sin usar herbicidas, e intentar convivir, pero de manera que el arroz, que es una hierba más, y además una hierba rústica y peleona, pues se pueda imponer a las competidoras, ¿no? Aquí estamos en un campo, luego de la recolección, y hay varias malas hierbas, como puede ser la grama, que entra de las orillas capa dentro del campo. Tenemos chufa, que se reproduce con bulbos, que aquí se pueden ver los bulbos, y cómo saca los hijos, y esta sí que la tenemos que matar secando bien los campos. De milleta aquí no se ve ninguna, pero también se ve algún tipo de coleta, y de momento por aquí ahora, después de la recolección, no se ve ningún tipo de mala hierba más. Después de la labranza haríamos el estiercolado, siempre con abonos orgánicos o estiércol. Después del estiércol empezaríamos a hacer la inundación, y a las parcelas que tengamos poca infestación de malas hierbas como la chufa, haríamos una siembra directa, hasta llegar al septiembre, que haríamos la recolección del arroz y el secado y almacenaje de todo lo que ha sido durante el verano el trabajo del cultivo del arroz.
Wiki es una palabra hawaiana que significa rápido. Un wiki o una wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser modificadas por múltiples usuarios de manera inmediata. La principal utilidad es precisamente su inmediatez, que los usuarios pueden modificar o crear páginas a través de una interfaz no muy compleja, lo cual otorga gran libertad a los usuarios. Hola de nuevo a todos. Esta última semana del curso vamos a recomendar solamente libros de Steven Johnson. ¿Quién es? Pues uno de los mayores expertos mundiales en el estudio de cómo la tecnología está cambiando nuestras vidas y cómo podemos prepararnos para afrontar esos cambios. Hasta ahora es autor de 9 libros, de los que 7 están publicados en castellano. Nosotros ya hemos recomendado aquí mismo la lectura del segundo y del penúltimo, respectivamente, Sistemas Emergentes y Futuro Perfecto, ambos publicados por la extraordinaria editorial Turner en su colección Noema. El último, escrito el año pasado, aún no se ha traducido. Hoy vamos a comenzar con este, La mente de par en par, nuestro cerebro y la neurociencia en la vida cotidiana, publicado, como decimos, por la editorial Turner, un ensayo sobre su espacio favorito, el espacio de intersección entre la ciencia, la tecnología y nuestra experiencia personal. Un relato fascinante en el que aplica los conocimientos de la neurociencia para explicar nuestros comportamientos en la vida cotidiana y en el que, por ejemplo, dedica un capítulo a describir cómo funcionan los músculos de la cara y por qué significan lo que significan y sabemos interpretarlos también. En realidad, la hipótesis brillantemente demostrada en el libro es que la neurociencia puede decirnos tanto o más sobre nosotros mismos como el psicoanálisis. Recuerden, La mente de par en par, nuestro cerebro y la neurociencia en la vida cotidiana, de Steven Johnson, publicado entre nosotros por la editorial Turner. Mañana tendremos más recomendaciones de lectura, como siempre, a partir de las 10. Además, hablaremos de turismo diseñado para el público infantil. En Ávila, en el marco del Centenario de Santa Teresa, han organizado una serie de talleres pensados para chavales de entre 5 y 14 años. Actividades de 2 horas de arqueología, alfarería, dibujo o cocina. Y solo por 5 euros. Mañana a primera hora se lo enseñamos. Gracias por acompañarnos y adiós.